Aquí comienza el podcast de Luis Curbelo. En el día de hoy daremos término a este devocional tipo estudio que hemos estado encarando sobre 4 preguntas. Primero, ¿ha predicado usted alguna vez sobre el mandamiento nuevo? Segunda pregunta, ¿qué relevancia tiene el mandamiento nuevo? Tercera pregunta, ¿qué implica el mandamiento nuevo? Y finalmente la pregunta de hoy, ¿qué fundamenta el reclamo del nuevo mandamiento? Si repasamos un poco el mandamiento nuevo, bueno, dice en Juan, lo voy a repasar de memoria, dice un mandamiento nuevo, les doy que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Ya hemos hablado sobre las primeras 3 preguntas, nos vamos a ocupar entonces, ¿qué fundamenta el reclamo del mandamiento nuevo? En primer lugar, lo que fundamenta el reclamo del mandamiento nuevo fue que el mismo Señor Jesucristo fue quien lo mandó. El mismo Señor Jesús fue quien lo ordenó, quien lo estableció, quien lo dispuso así, quien lo presentó como algo prioritario en esa nueva institución que se iba a levantar en el día de Pentecostés, que se llamó la Iglesia. Jesús fue el que ordenó, el que lo impuso, un mandamiento nuevo les doy. Y si es un mandamiento, entonces es prioritario. Si es un mandamiento, entonces es algo al cual tenemos que darle la prioridad que merece. Pero a veces uno se pregunta, ante la ausencia de menciones acerca del mandamiento nuevo, si no le damos más prioridad a otras cosas, no le damos más carácter de mandamiento a otras cosas que según nuestro parecer son las cosas más relevantes a tener en cuenta. Sin embargo, antes de morir, Jesús les dio el mandamiento nuevo. Una de las cosas que se me llamó la atención hace unos días fue si la continua mención sobre este tema no obedece a una carencia en mi vida de falta de amor en mi niñez. Bueno, tengo que decirles que como persona, en mi niñez, en mi adolescencia y en mi juventud, he tenido una carencia de amor brutal. Mis padres me curtían a palo, los dos parejos. Mis padres me culpaban de todas las desgracias, todos los problemas que ellos tenían, me hacían responsable a mí, me decían que por culpa mía ellos estaban mal. Todo el recuerdo que tengo de mi infancia, de mi adolescencia y parte de mi juventud fue de maltrato, falta de cariño. Y como yo, hay cientos de uruguayos a lo largo y ancho del país, y estoy seguro de que entre los que me están escuchando esta mañana, hay muchísimos que han adolecido del mismo problema. Pero déjenme decirles una cosa, con toda autoridad que la palabra me da, que el mandamiento nuevo no se fundamenta en nuestra carencia. No, señor, satisface nuestra carencia, pero no se fundamenta nuestra carencia, se fundamenta en que fue nuestro Señor Jesucristo, el fundador de nuestra fe, el fundador de la Iglesia, el que estableció este mandamiento nuevo, del cual, como vimos el lunes pasado, el apóstol Juan habla bastante sobre el tema. Como vamos a ver, el apóstol Pablo también. Tenemos que revisar estos enfoques desenfocados, porque a veces nosotros le damos carácter de mandamiento a cosas que el Nuevo Testamento guarda silencio. Y si alguien levanta la voz para denunciar esto, lo bajan enseguida, lo callan, cállese la boca. Pero no nos olvidemos que no son las personas que adolecen
de amor y de cariño en sus vidas, lo que fundamenta el reclamo del mandamiento nuevo, el reclamo de cumplir el mandamiento nuevo, es nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Cuando era estudiante de la UTU, en segundo año, cuando tratamos historia universal, una de las cosas impactantes que se grabó en mi mente y en mi corazón, yo no era cristiano en ese entonces, pero aquello fue como parte de la semilla plantada. Encontrar una frase cuando trató la historia de los judíos y del Imperio Romano, etcétera, etcétera, encontrar esta frase textual: el Imperio Romano fue vencido por el cristianismo con el arma del amor. ¡Qué tremendo! Repito, el Imperio Romano fue vencido por el cristianismo con el arma del amor. Justo González, cuando en su libro Historia de la Iglesia, cuando relata los primeros 300 años del cristianismo, bueno, él hace mención de que el mensaje cristiano, el mensaje del amor de Dios, impactó en todas las sociedades, en todas las clases sociales. Gente de alta alcurnia, gente adinerada, gente con poder, se vio impactada y transformada por el amor de Dios, y como resultado inmediato de su conversión, el amor hacia sus esclavos, hacia sus siervos, hacia los de menos condición que la suya, fue algo común. Y en la arena de los circos romanos se vio muchísimos cristianos que fueron muertos de muchas maneras, y entre esos cristianos había cristianos de alta posición social que recibieron a Jesús como su Salvador y comenzaron a practicar el amor cristiano. El Imperio Romano fue vencido por el cristianismo con el arma del amor. Tenemos que revisar un poco entonces nuestros estándares. Segundo, el ejemplo del apóstol Pablo. En Efesios capítulo 3, versículo 14 al 21, no voy a leerlo todo, pero a grandes rasgos me voy a saltar algunas frases. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que les dé ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, primera mención, arraigados y cimentados en amor. ¿Cómo? Los cristianos de Éfeso no eran cristianos, no eran conversos, no habían experimentado ya el amor de Dios. ¿Por qué ahora este hombre, Pablo, insiste tanto en que tiene que estar arraigados, echar raíces, cimentados? Es decir, que lo que sale, lo que está arriba del cimiento, pero apoyado en ese cimiento de nuestras raíces, arraigados y cimentados en amor, verso 18, para que sean plenamente capaces, que seamos capaces, podemos hacer una pregunta: ¿somos capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento? Si el mandamiento nuevo no es relevante, si el mandamiento nuevo no tiene trascendencia, si el mandamiento nuevo no es una cosa para poner como lo primordialmente importante, entonces ¿por qué Pablo le da esa trascendencia? Y fíjense que en el resultado final de estar arraigados, cimentados y ser capaces de comprender el amor de Cristo que cede a todo conocimiento, hay una consecuencia que él cita acá: para que sean llenos de toda la plenitud de Dios, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Jesús dijo que el resultado de amarnos los unos a los otros de la misma manera que Él nos amó va a ser que todos van a conocer que somos discípulos de Él, porque tenemos amor los unos para los otros. Pablo dice: si nos preocupamos por conocer, por arraigarnos, cimentarnos, ser capaces de comprender y, dice, conocer cada vez más del amor de Cristo, de la persona de Cristo, va a haber un resultado.
Vamos a ser llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Y dónde se va a expresar esa plenitud de Dios? Se va a expresar en la iglesia local y también en nuestra sociedad. Porque va a haber un imán que atrae, va a haber algo imposible de no ver. Gente que se ama, que se preocupa, que da vueltas, que sufre, que pasa trabajos, etcétera, etcétera. Gente que tiene el carácter de familia, algo que en el mundo está en vías de extinción. Pues no hay desnudez en aquel que pierde todo por amor. Estás escuchando el podcast de Luis Curbelo. En el Señor, más bien desnudo es. No olvides suscribirte para no perderte ninguno. No ha conocido que el saber va con una dice Dios. Para Pablo era importante ser llenos del amor de Cristo. Para Pablo era importante el mandamiento nuevo. Una de las cosas que Satanás no puede imitar bajo ningún concepto es amar, porque toda su naturaleza está impregnada de odio, de resentimiento, de amargura. Y a pesar de saberse condenado, porque él conoce bien las Escrituras, mejor que nosotros, él sabe que le espera al lago del fuego, sabe que le espera ser atado 1000 años, sabe que le espera ser derrotado definitivamente a través de todos los poderes humanos que él ejerza. A pesar de todo, él sigue adelante, pero él ya sabe, y con todo su poder es imposible que él pueda imitar amar, porque toda su naturaleza está llena de odio. Por eso Juan dice que el que no ama a su hermano es homicida. Porque ¿a quién le interesa que no amemos a los hermanos? Pregúntese usted, mi querido líder, ¿a quién le interesa que no practiquemos el amor? Que no nos juguemos la camiseta por los demás, que no pasemos trabajo, que no suframos. ¿A quién le interesa? ¿Quién gana puntos? ¿Gana Satanás? Bailan una pata cuando nosotros retiramos, como vimos el lunes pasado, nuestro corazón para amar. En los escritos del apóstol Pablo encontramos una fluida mención de nombres y de personas que afectaron la vida del apóstol Pablo. Es tremendo, es una lista larguísima. Él tenía ese sentimiento de familia, él se sentía en deuda con muchísimos hermanos, él veía que cada hermano que de alguna manera contribuyó, lo ayudó, lo sostuvo, lo fortaleció, etcétera, etcétera, él era como eslabones de una cadena, la cadena de la familia de Dios. Y lo mismo tenemos que decir nosotros. Yo miro para atrás en mi vida, estos 47 años en el camino del Señor, y yo no he descollado por mis propios méritos, no, Señor. Fueron decenas de hermanos que me apoyaron, que oraron por mí, que me levantaron, que vinieron hasta donde yo estaba, me ofrecieron su cariño, su empeño, su amor, su estímulo, y hasta me rezongaron también. Entonces, mi familia es la iglesia. Mi familia es la iglesia. He tenido 2 grandes amores en mi vida. Primero, la iglesia fue donde encontré algo que no encontré en mi casa. Y luego el amor de mi familia, cuando formé mi hogar con mi esposa, mis hijas, luego mis nietos, mis yernos, etc. Pero el apóstol Pablo tenía en especial afecto a los hermanos que componían la iglesia, porque para ellos eran su familia. Y el tercer punto, encontramos la escritura en el libro de los Hechos, capítulo 28, versículo 15. Esto es digno de mencionar. Bueno, el capítulo 28 es la conclusión de ese viaje en barco, accidentado, que no quisieron hacer caso, que vino una tormenta, el barco estaba a la deriva, se le aparece un ángel de noche a Pablo, le habla una palabra, le dice, bueno, esta noche tuve visión, se apareció un ángel, no vamos a perder la vida ninguno, vamos a comer, porque hace 4 días que no comemos. Entonces Pablo, en medio del dolor, de la inseguridad, de la desesperanza, fue el referente que los animó a todos.
Bueno, terminó todo ese peripecio, llegaron a la isla de Malta, etcétera, etcétera. Dice verso 14, terminando el verso 14, y luego fuimos a Roma. ¿De dónde? Verso 15. Oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Mire lo que sigue. Yo quiero que usted preste atención a esto. Y al verlos ¿a quién? Los hermanos que salieron a recibirlo. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Mire qué interesante. El gigante recibiendo aliento de los enanos. El gigante recibiendo aliento de los enanos. Pablo le dio gracias a Dios, se encontró con los hermanos, se encontró con su familia. Después de toda la presión de las peripecias de aquel viaje desastroso, llegó a Roma y ver a los hermanos fue motivo de estímulo, fue cobrar aliento, fue ese respirar profundo, porque la familia de Dios, la familia de Pablo, era la iglesia, el gigante recibiendo aliento de los enanos. Y esto es algo también para considerar. He visto hermanos líderes que tienen cargos altos, o hermanos de departamento que tienen el liderazgo del departamento, a veces no saludan a los demás. En su estimación parece que son tan importantes que no pueden perder tiempo saludando a los demás. Y eso es algo grave. Y si lo comparamos con el apóstol Pablo, un gigante que necesitaba el estímulo de los enanos. Todos somos dependientes unos de otros, somos parte de la familia. Dios me ha dado algo a mí para bendecir a los demás y le ha dado algo a los demás para bendecirme a mí. Nos fertilizamos el uno al otro, nos edificamos el uno al otro, nos estimulamos el uno al otro, aprendemos el uno al otro. Cuando uno se aísla de la familia, como hay muchos líderes que se han aislado de la organización, se han aislado del distrito, se han aislado de todo, entonces tienes la iglesia como su territorio, como su feudo. Allí ellos están aislados. Con el único que hablan es consigo mismo. Al único que escuchan es a sí mismo. Y la única opinión que hacen caso es a la propia. Entonces, eso hace que mucha gente se resienta, porque uno vuelca en la congregación ese aislamiento, ese aspecto negativo. Dios no nos creó para estar separados, nos creó para estar en comunidad, en familia. El ser humano es un ser gregario y nosotros tenemos que la iglesia es la familia de Dios. Termino con una observación que hizo famoso evangelista norteamericano Dewin Moody, ya por el siglo XVIII. Él dijo así: un hombre puede ser un buen médico sin amar a sus pacientes. Eso es una realidad. Comprobamos que hay muy buenos médicos que no le dan corte al paciente. Es una cosa mecánica, es su trabajo. No hay una pasión por las personas. También dijo, un buen abogado sin amor a sus clientes los involucra. Un buen geólogo sin amar la ciencia. Un hombre puede ser un buen médico sin amor a sus pacientes, un buen abogado sin amar a sus clientes, un buen geólogo sin amar la ciencia. Pero nunca podrá ser un buen cristiano si no tiene amor. Nunca podrá ser un buen cristiano si no tiene amor. Repito una vez más, podemos ser unos peritos en cualquier cosa, pero en el ámbito cristiano, en la familia de Dios, nunca vamos a ser un buen cristiano si no tenemos amor. Pero eso es lo que dice Dewin Moody. ¿Quién es Dewin Moody? Ya se murió hace tiempo. ¿Quién se acuerda de Moody? Pero el apóstol Pablo dijo, yo hablase lenguas humanas y angélicas, tengo amor, soy ruda lata, soy instrumento desafinado. Si tuviese todas las cosas sobrenaturales, si fuera un especialista en el tema, que lo sobrenatural sea lo natural, no tengo amor, de nada me sirve.
Y si hago el máximo de los sacrificios, ¿de qué me sirve si no tengo amor? Entonces, mi querido hermano, hermana, examinemos nuestro corazón. Si estamos impregnados del mandamiento nuevo. Si no estamos impregnados, bueno, ya es hora de que tomemos cartas en el asunto. Pidámosles al Espíritu Santo que nos dé, como dice Pablo a los Efesios, doblo mis rodillas para que el Espíritu les dé. Necesitamos que nos dé la comprensión de cuán relevante, cuán importante y cuán trascendente es el cumplimiento del mandamiento nuevo que ordenó nuestro Señor Jesucristo. El último versículo que cito, en Hebreos capítulo 6, versículo 10. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habemos mostrado hacia su nombre. ¿Cómo mostramos el amor? ¿Cómo le expresamos a Dios que lo amamos? Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Cuando amamos a Dios, ese amor hacia Dios se expresa, se traduce, se hace ver en acciones, en bien del prójimo. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo cosecharemos si no hubiéremos desmayado. Así que hagamos bien a todos, mayormente, no exclusivamente, mayormente dice, no exclusivamente, a la familia de Dios. Que Dios les bendiga, que estas reflexiones que no dicen todo, son parte, alguien podrá ampliarla muchísimo mejor, pero es importante que nos detengamos a evaluar y examinar nuestro corazón si estamos impregnados del mandamiento nuevo, si lo estamos obedeciendo. Mi querido hermano líder, ¿estás obedeciendo el mandamiento nuevo? Porque al ser un mandamiento, ¿sabe qué significa? Que vamos a dar cuenta, vamos a responder delante del Señor por este mandamiento nuevo. ¿O usted pensó que no? No, la exigencia de la obra me llevan en varias direcciones, ¿no, hermano? Es cierto, la exigencia de la obra nos lleva en varias direcciones, pero vamos a dar cuenta de un mandamiento que Jesús nos encargó. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Que Dios les bendiga y muchas gracias por su atención. Gracias por sintonizar el podcast de Luis Curvelo.